Saludos, bendiciones, hermanos y hermanas. Hemos querido realizar este video como una ampliación de la explicación, sobre todo en cuanto al tema dentro de lo que es la nueva vida en Cristo, el concepto de santificación. Recordando que, bueno, todo esto es parte de una secuencia, ¿verdad? Es importante pues ver todo el panorama completo, desde todo lo que tiene que ver con la caída del hombre, la entrada del pecado al mundo, luego la obra de Cristo en la cruz, en la cual pues por medio de la redención, expiación, su propiciación, logra nuestra justificación. Y esto pues trae para nosotros resultados que pues como hemos visto, ¿verdad? En su momento hablamos, son resultados que deberían de emocionarnos, alegrarnos, impactarnos, pero para que sea así es necesario pues que los conozcamos, que los entendamos y también que los estemos constantemente procesando. Así que pues este video es como parte de esa, un recurso para ese objetivo. Entonces, aquí hablando dentro de lo que es la vida en Cristo, así de forma muy rápida, nada más mencionar lo que les decía, en las clases anteriores vimos cómo, pues debido a la entrada del pecado al mundo, por la decisión del ser humano de tomar el lugar de Dios, según lo que nos narra Génesis 3, entonces esto crea una ruptura en la relación del ser humano con Dios, lo cual trae el resultado inevitable que es muerte. Entonces entra nuestro Señor Jesús en escena, viene a restaurar esa relación, viene a ser el puente que comunica de nuevo al ser humano con Dios en una relación pues restaurada completamente. Y pues dentro de lo que logra Jesús están otros conceptos muy importantes que ahí pues los vimos de forma pues un poco más corta, los cuales son muy fundamentales: reconciliación, adopción, la glorificación. Y entonces vamos a dedicar este video para analizar un poco el, el proceso de santificación. Bueno, de hecho, hablando de santificación, veíamos que su definición básica es apartar algo que tenía un uso común, que no tenía nada distintivo, apartarlo para un uso específico, para darle un fin, un uso especial. Cuando estamos hablando entonces de nosotros, una vez que Jesús nos justifica en la cruz, también eso implica que inmediatamente Él nos está apartándonos de lo común, del pecado, del mundo, de la muerte, y nos está trasladando a otra posición en la cual ahora tenemos un uso, una pertenencia, un valor diferente. Eso es en esencia lo que significa la santificación. Por ahí este diccionario decía que es una separación del mal y del pecado y ahora una dedicación al servicio del reino de Dios. Y algo importante dentro del concepto de santificación es entender que la Biblia nos lo habla desde dos puntos de vista. Estamos hablando de santificación que ocurrió una sola vez en un momento específico, pero a la misma vez nos habla como algo que es un proceso, algo que está en movimiento. Eso es lo que vamos a ver entonces a continuación. Tomando las palabras de Pablo ahí en Romanos 6:17, él nos dice que nuestro estado anterior era esclavos del pecado. También en Efesios 2 nos habla de que nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas, estábamos también en otro texto nos habla de que estábamos con el entendimiento entenebrecido. Esa es una posición, esa era la posición en la que estábamos. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús viene y logra para nosotros redención, expiación, propiciación y justificación por medio de la fe, que ese es otro tema muy importante en esto, por medio de la fe, nosotros recibimos la obra que Él recibió en la cruz y eso provoca
que nuestra posición cambie. Entonces, nuestra posición ya no está como esclavos del pecado, sino que somos trasladados. Ven, ahí es donde ocurre la santificación. Estábamos dentro de una posición eh, en el común de las personas que están fuera de Cristo y somos apartados de y colocados en otra posición. Otra posición o si no, también se puede decir otro estatus. Nos coloca en el estatus, en la posición de esclavos de la justicia, o sea, una santidad posicional. Ese es el primer concepto de la santificación. Por lógica sabemos que no, nosotros no estamos en dos lugares. Si yo estoy en este lugar aquí, no puedo estar en el otro lado del mundo, ¿verdad? El único que puede estar en dos lugares a la vez es nuestro soberano Dios y Señor. Pero nosotros, y esto, si lo quieren profundizar, el capítulo 6 de Romanos, desde el 12:13 en adelante hasta el final del capítulo, lo detalla bastante. Antes estábamos en una posición, pero al ser trasladados a otra posición, ya no tenemos nada que ver con la primera. Estamos completamente libres, somos ajenos, ya no tenemos absolutamente nada que ver con la primera posición, como esclavos del pecado, sino que ahora únicamente estamos en la posición de esclavos de la justicia. Y también, aunque lo sabemos, es importante recalcar, ese traslado de posición no lo logramos nosotros, no lo merecimos nosotros. Fue Dios por medio de Cristo que logró ese cambio de estatus. Y nosotros únicamente somos receptores de eso por medio de la fe en Cristo. Entonces, hablando de la santidad posicional, pues tenemos varios textos que lo mencionan. Siempre veamos que en las palabras de cada uno de estos autores hablan en algo que ya ocurrió. Es un verbo que es una acción realizada en el pasado y que terminó en el pasado. Por eso dice en Hebreos 10:14 que Él hizo perfectos para siempre a los santificados. No es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió y de forma completa. Ya es un evento ocurrido y definitivo. Lo mismo cuando nos dice ahí en 1 Corintios 6:11, dice, ya habéis sido santificados. Entonces, estos textos nos hablan de la santificación desde algo que ya ocurrió. Ya fuimos hechos santos, ya fuimos trasladados de una posición a la otra. También Romanos 6:22 dice que ya han sido liberados del pecado. ¿Ve? Entonces, apartados de la esclavitud de justicia, liberados, eso es lo que implica, pues, una liberación del pecado y colocados ahora como siervos de Dios, donde ahora estamos santificados y a la misma vez estamos en proceso de santificación. Eso es el otro término que vemos aquí en la escritura en cuanto a la santificación. Siendo que ya estamos en esta otra posición, ¿verdad? La posición de siervos de la justicia. Ya no estamos en la esclavitud del pecado, estamos en la posición de justicia. Ahora, el proceso en el que estamos, y aquí es clave la obra del Espíritu Santo, y esto es algo que es también un tema muy, muy importante, estamos aquí en esta posición de esclavos de la justicia, de santos, ya tenemos el título de santos porque Dios nos hizo santos, pero ahora que estamos aquí, necesitamos que todo el resto de nuestro ser sea acorde a esa posición. Yo les daba el ejemplo de un extranjero que viene a vivir a Costa Rica y que en algún momento, luego de realizar todo el proceso, el trámite migratorio, un día le dan su cédula de identidad que dice costarricense, ¿verdad? Entonces, posicionalmente, esa persona es extranjero, por ese documento, posicionalmente ya es un costarricense. Ya le faculta con los derechos y deberes de un costarricense. Ya se puede presentar ante cualquier
organización, cualquier ente, y se le va a reconocer como costarricense porque posicionalmente ya es costarricense, ya se le dio un estatus, ya se le dio una posición como costarricense por medio de ese documento de identidad. Sin embargo, eso no implica que el resto de lo que esta persona es ya sea igual a cualquier otro costarricense. Decíamos que, por ejemplo, es posible que en su país de origen estuviera acostumbrado a otro tipo de comidas, estuviera acostumbrado a otro tipo de actividades, incluso a otro tipo de vocabulario y palabras que no son iguales en un país al otro, y cuando llegan a un nuevo país, pues posiblemente son palabras que tienen un significado diferente. Entonces, aunque ya tiene su cédula, todavía en esta persona pues está el acento de su país de origen, tal vez las comidas, las fiestas, las actividades que realiza y las fiestas que celebra. Yo les daba el ejemplo del Día de la Madre que eh, en Costa Rica es diferente al resto de Centroamérica, pero aún así, si por ejemplo es un nicaragüense o un salvadoreño, no significa que la fecha en su país de origen, ese día, mm, ya sea como si nada para esa persona ahora que tiene cédula costarricense, ¿no? Posiblemente sea muy importante celebrar de alguna forma ese Día de la Madre, aunque en Costa Rica no se celebre ese día. ¿Por qué? Tiene vestigios, tiene un trasfondo que ha sido, que ha quedado marcado, que ha quedado grabado, pues por todos los años que vivió en su país de origen. Entonces son cosas que todavía están ahí. Como les digo, es costarricense por posición, pero en cuanto a su naturaleza, su conducta, sus hábitos, incluso su forma de hablar, todavía no es completamente costarricense. Y en cuanto a ese ejemplo, pues podríamos decir que quizás nadie termina completamente siendo acorde a la nueva nacionalidad, aparte que posiblemente no quiera del todo perder sus raíces. Pero en cuanto al concepto que quería ilustrar, eso es lo clave que quisiera que quede claro. Ya está en una posición, en una nueva nacionalidad, pero ser, todavía necesitaría que ocurran una serie de adaptaciones, de cambios, de pensamiento, de conducta, para que el resto de lo que esa persona es sea acorde a la posición en la que ya está. Así que, utilizando ese ejemplo, eso es exactamente lo que está ocurriendo con nosotros. Nosotros ya somos santos, con todo lo que se implica, ser hijos de Dios, eh, ser apartados del pecado, que la muerte para nosotros ya no tiene el significado que tiene para los que están como esclavos de la muerte. Para nosotros la muerte ya es una transición. Ya nosotros, por esta nueva posición, tenemos un destino eterno con Dios en su gloria eterna, en lugar del destino que tienen las personas que no han sido salvas. Ya posicionalmente todo eso lo hemos recibido, pero lo que falta es que el resto de nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra conducta, todo eso sea hecho acorde a ese nuevo estatus en el que estamos, a esa nueva posición. Entonces decimos que aquí, según la escritura, es donde el papel del Espíritu Santo es clave. Por ilustrar, vemos que ahí en Gálatas 5 22 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo esto, en este instante que ya estamos en Cristo, el Espíritu Santo se está haciendo cargo de tomar todo eso y hacerlo parte de nosotros. Que sea nuestra forma natural de actuar, nuestra forma natural de pensar, que sea nuestra configuración mental, nuestra reestructuración. eh, Todo eso es el Espíritu trabajando dentro de nosotros. Otro texto que ilustra esto está en Hebreos 8, sobre todo el versículo 10 que dice que ahora en este nuevo pacto, ahora que estamos en Cristo, Dios mismo se está haciendo cargo de que sus leyes sean escritas en nuestra mente y en nuestros corazones, para que entonces sea parte de nosotros.
Vean que ya no se trata de algo externo, sino algo interno, algo del corazón, que es algo también fundamental dentro de lo que Jesús enseña, ¿verdad? Cuando él dice que el pecado, la impureza no viene de afuera, sino que surge de adentro. Pero cuando estamos en Cristo, ahora Dios, por medio del Espíritu Santo, está depurando eso para que lo natural en nosotros ya no sea el pecado, ya no sea la maldad, ya no sea la corrupción, sino que sea la santidad, sea esa santidad a la que ya pertenecemos, esa justicia, esa rectitud, las leyes de Dios como parte natural de nuestra forma de pensar y de sentir, lo cual inevitablemente se va a evidenciar en la conducta, nuestra forma de vivir el día a día, la forma en la que tratamos a las personas, la forma en la que manejamos los recursos, el dinero, los bienes, las posesiones, la forma incluso como proyectamos nuestra vida, todo eso va cambiando y creo que ahí pues podemos dar testimonio posiblemente, podemos mirar hacia atrás, recordar quiénes éramos hace un año, hace 5 años, dependiendo cuánto llevemos en Cristo, y poder mirar que si yo era aquel iracundo, era aquel injuriador, era aquel lujurioso, y ya hoy no soy el mismo, eso es porque el Espíritu ha estado trabajando. El Espíritu está realizando el proceso de la santificación. Entonces, ahí es donde estamos entonces entendiendo lo que es la santificación progresiva. Todo esto que les he dicho es santificación progresiva. Una santificación posicional fue la que empezó este proceso y ahora este proceso de santificación progresiva es en el que estamos, es nuestra posición actual y es el proceso en el que vamos a estar hasta que muramos o hasta que regrese Cristo, lo primero que ocurre. Vemos que hay textos que nos hablan de esto, ¿verdad? Sobre todo vean que aquí Filipenses 2 12 y 13 nos hablan de otros dos aspectos importantes dentro de la santificación progresiva, que es como Dios está actuando para provocar esa santificación, pero a la misma vez también nosotros colaborando en ese proceso de santificación progresiva. Dentro de ese proceso de santificación está Dios y está lo que hacemos nosotros. Pero como ya dijimos, estamos hablando ya después de haber sido hechos santos. Esa santificación posicional no fue por mérito en lo más mínimo y nunca va a ser por mérito. Jesús lo hizo una sola vez en la cruz cuando más pecadores éramos, dice Romanos 5:8. En lo que colaboramos nosotros es en nuestra santificación progresiva, en la obra que está realizando Dios por medio del Espíritu. Por ejemplo, ahí en Filipenses 2:12, ¿verdad? Cuando decía, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ven que habla de ocuparse, o sea, estar dedicados, estar participando dentro de esa salvación que ya tenemos, que dice incluso con temor y temblor, o sea, que le pongamos diligencia, que le pongamos empeño. Pero a la misma vez dice Pablo que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ven, siempre en la escritura van de la mano. Dios es trabajando, Dios transformándonos, pero nosotros también colaborando en esa obra de transformación. Otra forma de ilustrarlo podría ser que por medio de nuestra colaboración le estamos dando herramientas al espíritu. Podría ser que nosotros, por medio de la forma en que colaboramos, que eso lo vamos a ver ahorita, le estamos dando al espíritu como un cincel para que él nos vaya moldeando, vaya formando en nosotros la imagen de Cristo, que es el objetivo que él tiene. También ahí Romanos 6:19 dice Pablo que en aquel momento, cuando estábamos en la posición de esclavos de la justicia, presentábamos nuestros miembros para la impureza y la maldad. O sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conducta, todo lo dedicábamos para eso. Ahora, lo que se espera de nosotros es que estando en la posición en Cristo, esos mismos miembros que antes eran dedicados para la maldad, ahora sean dedicados para la santidad, para la justicia. Entonces vean aquí que cómo pues esto marca una diferencia de cómo nosotros entendemos a dónde está nuestro papel, dónde está
lo que nos corresponde a nosotros. Veamos que la Biblia nos habla lo que mencionaba. Por un lado, Dios como el que santifica, o sea, una palabra también hay claves regeneración, Dios como el que está logrando, desarrollando en nosotros esa regeneración, y por el otro lado, nosotros como colaboradores de la santificación. Entonces, por ejemplo, vean que ahí, Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Ven, ahí el que hace la acción es Dios. También ahí en Filipenses 1:6 que dice que el que comenzó la obra buena en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Hebreos 13:20 cuando dice que el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena. Entonces vean que hay textos que nos hablan de Dios como el que santifica, pero también tenemos textos que nos hablan de nosotros como los que colaboramos en la santificación. Entonces, primera de Juan 3:3 que dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Vean que la clave ahí es el hecho de que nosotros tenemos una esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza que recibimos en Cristo, la esperanza de vida eterna. Como vivimos con esa esperanza día con día, nuestro día a día es buscar purificarnos acorde a esa esperanza. También Romanos 12, ahí Pablo habla de que, igual de nuevo, basado en las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, la gracia manifestada en la cruz, en nuestra redención, justificación, propiciación y los resultados de la adopción, la reconciliación, la libertad. Todas esas misericordias nos motivan para que nosotros presentemos nuestros cuerpos, todo lo que nosotros somos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. También es lo que va a motivarnos para que día con día estemos dedicados en la transformación y la renovación de nuestro entendimiento. Y también el mismo Pablo dice en 2 Corintios 7:1, esa es la base para que nosotros día con día busquemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y que nos perfeccionemos en la santidad. Ahora, otro aspecto que vimos en este tema es la relación actual del presente con el pecado, porque como sabemos muy bien, aunque nosotros ya somos santos, pero día con día lidiamos con el pecado, las tentaciones que nos rodean, los constantes ataques que vienen por los medios masivos, por las personas, quizás hasta en nuestros propios hogares, siempre anda el pecado rondando, siempre andan las tentaciones a nuestro alrededor y hay ocasiones en las que caemos en el día, sea en una palabra, sea en un pensamiento, sea en un hecho, ¿verdad? Posiblemente no haya un día en el que nosotros digamos, hoy no pequé. Entonces, ¿cómo entender el hecho que ya estamos posicionalmente en Cristo, que ya no tenemos ninguna esclavitud al pecado, pero que aún así el pecado siga estando presente en nuestras vidas? Estos dos textos creo que ayudan mucho para entenderlo. Romanos 7, ustedes pueden leer desde el versículo 13, cuando Pablo describe básicamente esa lucha que tenemos el día a día. Por un lado está que nosotros queremos hacer el bien, queremos actuar como hijos de Dios, pero por el otro lado está una fuerza que Pablo la llama la carne que nos impulsa, que nos jala a dejarnos llevar por la tentación y ceder al pecado. Entonces Pablo dice, en mi hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros hay otra ley que se revela contra esa ley de mi mente y que me mantiene sujeto a la ley del pecado. De manera que dice, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne, con mi naturaleza humana, todavía sirvo a la ley del pecado. Me gusta mucho como lo pone aquí en Efesios 4:22 porque dice, utiliza la palabra viciado. De forma así, sencilla, nosotros por todo el tiempo que vivimos como esclavos del pecado, nos acostumbramos a ello. Se formaron hábitos de pecado, sean hábitos de conducta o sean hábitos de pensamiento, cualquiera que sea, nos viciamos con el pecado.
se nos hizo natural. Y lastimosamente, pues el mismo pecado causó daño en nosotros. El pecado logra anidarse ahí en los pensamientos. Y como decimos, dependiendo de la cantidad de tiempo que uno tuviera viviendo en el pecado, pues así esos hábitos de pecado, esos vicios de pecado se quedan ahí grabados en nuestros pensamientos, en nuestras conexiones neuronales. Entonces, por eso Pablo aquí habla del viejo hombre. Nosotros ya no estamos en el viejo hombre, somos el nuevo hombre. El problema es que nosotros, cuando fuimos trasladados de la posición de esclavos del pecado a esclavos de la justicia, no es que ocurriera una transformación automática y que ya en ese justo instante fuéramos exactamente a la imagen de Cristo. Ya fuéramos completamente santos, sin absolutamente ninguna clase de pecado. No es que automáticamente fuéramos como Cristo. Venimos a Cristo, ya fuimos salvos, ya fuimos trasladados a su sola potestad, pero venimos tal cual veníamos, iracundos, eh, amargados, resentidos, eh, no sé, lujuriosos, mal pensados, malintencionados, egoístas, orgullosos. Esa, digamos, venimos con todo eso. Por eso es que es tan fundamental la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que se hace cargo de todo eso que nosotros traíamos, empezar a transformarlo, renovarlo, una purificación, una limpieza de nosotros. Él es el que va haciendo esa parte divina de ir quitando todo eso que ya no tiene nada que ver con nosotros, irlo sacando y en cambio hacer que vayamos adoptando una mentalidad acorde a la nueva posición en la que estamos. Pero mientras eso va ocurriendo, mientras el espíritu va haciendo esa obra de transformación, pues todavía habrán hábitos de pecado, sea de pensamiento, de acto, que surgen, que todavía tienen poder y que hasta que el espíritu con el tiempo va transformando, va limpiando, va renovando el entendimiento, va cambiando eso, van a ir quedando en el pasado. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque venimos viciados de la antigua vida y estamos en un proceso todavía. Esa es la forma de entenderlo. Eso es como la escritura nos quiere enseñar. No es que sigamos siendo esclavos del pecado, sino es que venimos acostumbrados del pecado y venimos muy dañados por el pecado, porque el pecado no es cualquier cosa, ¿verdad? Tuvo que morir el Hijo de Dios para librarnos de él. Y las secuelas del pecado en nosotros, pues vienen con nosotros cuando venimos a Cristo. Y solo Él puede sanarnos, puede transformarnos y puede renovarnos. Entonces, ahí es donde está la obra del Espíritu en nosotros. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros día con día? Bueno, primero, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, día con día debemos estar recordando nuestra verdadera identidad. Día con día debemos recordar que ya nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Hemos muerto el pecado. El viejo hombre, el viejo nosotros que estaba esclavizado al pecado murió. Ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo. Entonces, como dice Pablo, no permitan que el pecado reine en ustedes. No lo obedezcan. O sea, no se dejen llevar creyendo que es que el pecado los domina. No. El enemigo, Satanás, por supuesto que él quiere que nosotros sigamos creyendo eso. Porque basado en eso, nosotros decimos, ah, es que es inevitable, es que es irresistible, es que es imposible de evitar que el pecado nos controle de esa manera, porque seguimos creyendo que estamos bajo la potestad de Satanás y él obviamente lo que quiere es eso, que nosotros creamos que estamos todavía dominados por el pecado. Entonces, ¿qué necesitamos día con día? Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y recordarnos que ya el pecado no reina en nosotros, que Satanás no tiene potestad sobre nosotros, que ni siquiera pertenecemos a este mundo. También son otros textos claves ahí, que nosotros en este mundo somos extranjeros porque ya no pertenecemos a este mundo dominado por el pecado.
pertenecemos a la eternidad. Por eso también Pablo dice ahí en Colosenses 3, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. O sea, busquen lo que es acorde a su naturaleza, a lo que ustedes ya son, al lugar al que pertenecen. Busquen todo lo que tiene que ver con eso. Y también Pablo ahí en Gálatas 5:16, cuando dice, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Ahora, hablando más específicamente, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos recordamos día a día que estamos muertos del pecado, que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo es que vamos a buscar las cosas de arriba? ¿Cómo es que vamos a mantener la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra? ¿Cómo es que vamos a vivir según el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Ahí la clave está en nuestras prácticas espirituales. Disciplinas o prácticas espirituales, que este es todo un tema. Por ahí podemos en algún momento realizar otro video, por lo menos para darle una definición básica a cada una de estas prácticas. Históricamente se han escrito muchos libros acerca de este tema de las disciplinas espirituales. Por ahí podría recomendarles algunos a los que estén interesados en profundizar en él. Todos estos recursos, estas prácticas que están a nuestra disposición, tienen ese objetivo: ayudarnos a recordar, a entender, a aceptar, a asimilar la nueva posición que está en la que estamos a través de Cristo y colaborar con el Espíritu en lo que el Espíritu está haciendo en nosotros para hacernos acorde a esa santidad en la que ya estamos. Entonces, la oración, el estudio de la escritura, el ayuno, la confesión, el servicio, la adoración, el silencio, el evangelismo, entre otras, vean en qué punto están dentro de este proceso de nuestra redención y también vean la importancia que tienen. Queda claro que todas estas prácticas ya no se tratan de, de formas en las cuales nosotros vamos a lograr nuestra santificación posicional. No, eso lo hizo Cristo una vez y para siempre por medio de su muerte. Pero en nuestra santificación progresiva sí son fundamentales, porque es la forma en la que estamos colaborando con el Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros. Estos son los cinceles con los cuales el Espíritu va a ir trabajando en nosotros, a ir moldeándonos, a ir corrigiendo imperfecciones e ir formando nuevos hábitos. Entonces, ya la oración, el estudio de la escritura, la celebración con los hermanos, el congregarse, la adoración, servir a otros, evangelizar, ya estas cosas no van a ser por querer ganarnos un mérito, por querer ganarnos el favor de Dios. Van a ser la forma en la que nosotros estamos colaborando en una necesidad que es diaria, la necesidad de aceptar y apropiarnos de la identidad que se nos ha dado, de ser quien en realidad somos. Ya la oración no va a ser algo por cumplir o no va a ser como una fórmula mágica para que Dios me bendiga y que me proteja y que bendiga este alimento. No, va a ser algo que yo voy a ver como una forma de mantener la mente en el cielo, la mente en Cristo, la mente en el Padre, la mente en el Espíritu. El estudio de la Biblia no va a ser mera acumulación de teoría, va a ser algo que incluso voy a disfrutar porque estoy poniendo mi mente, mi atención, mi tiempo en lo que soy, en la realidad a la que pertenezco, en la eternidad a la que voy y así con todas las demás. Así que por eso es importante ver dónde están estas prácticas que, o sea, son necesarias y también comprender que si el proceso de transformación que el espíritu está realizando en mí es lento, o me doy cuenta de que parece que es lento, han pasado 20 años y yo sigo siendo igual de iracundo, igual de inmaduro, igual de constante, igual de individualista,
posiblemente tenga que ver en que estas cosas yo no las he estado viendo como corresponde y no les he estado dando utilidad y no las he estado aprovechando como una forma para acercarme a Dios, para crecer en el conocimiento de Él. Bueno, hermanos, con esto espero que se haya comprendido el tema. Siempre pues pueden contactarse directamente conmigo por si quieren profundizar en algún aspecto en específico que no haya quedado claro. Y pues quedamos al pendiente con un video aparte sobre estas disciplinas o prácticas espirituales como para ampliar un poco más en este tema. Gracias y que Dios les bendiga.